Bueno, yo voy a explicarles un proceso isobárico ideal del monóxido de nitrógeno. La presión que utilicé fue de 9 atmósferas, entonces como pueden ver ya está calibrado de tal manera que se vea completo. Aquí tenemos las dos isotermas, que son de 548.405 y de 1645.21, y las dos isocoras, que es de 5 y de 15. Decidí hacer la expansión a una temperatura, a una presión alta, para que la idealidad se pudiera ver en el cálculo de CP, ya que si vemos que de 300 para abajo no varía mucho, pero ya de 300 para arriba los cálculos se desvían de los perfectos, entonces podemos comparar mejor. Entonces aquí ya tengo marcado el trabajo de expansión debajo de esta línea. Aquí podemos ver la isobara y voy a empezar con los gráficos. De temperatura, entropía. Bueno, aquí tenemos la isobara, que es donde corre el proceso de 1 a 2. Bueno, vamos a calibrarlo, ya se ve mejor. De 1 a 2. Entonces, conforme como va la flecha, entonces significa que va sobre la misma isobara y isobara el proceso. Aquí tenemos las isotermas, las rojas y las isocoras. Entonces, como vemos que es una expansión, el volumen aumenta de 1 a 2. Y como sabemos que temperatura, que por las unidades de temperatura y entropía nos da el calor del trabajo de expansión, bueno, el calor de 74.816.8, que viene siendo mismo que la entalpía, ya que la entalpía y el calor, como son a presión constante, es lo mismo. Tenemos presión, entalpía. Aquí tenemos las isocoras, las rositas, la isobara, que es la negra, ahí está, y la entalpía. La entalpía está relacionada con la temperatura, por eso se ven como si fueran isotermas, nada más que varían las unidades. Entonces podemos ver que hay un aumento de entalpía, y la diferencia es lo que nos da el delta H. Y el volumen aumenta de 1 a 2 porque es una expansión. Y por tanto el sistema es endotérmico porque se está calentando el sistema. Bueno, estamos agregando energía. Tenemos entalpía, entropía. Ya se ve. Tenemos la isobara, la negra, y sobre el mismo corre el proceso de 1 a 2. Aquí tenemos las isocoras, la 1 y la 2, que nos muestra que es una expansión. Como vemos, están las dos entalpías. Y las entropías, ¿dónde están? La entropía aumenta. Como es una expansión, el sistema tiende a desordenarse. Tenemos temperatura, volumen. Tenemos otra vez la isobara y ahí mismo tenemos el proceso. Tenemos los dos las dos isocoras de 5 a 15. Entonces aquí se puede ver que se ve claramente que es una expansión por el cambio de volúmenes. Tenemos la temperatura de 548.415 y de 1645.21, por lo que mientras se expande, se calienta el sistema. Tenemos de presión, temperatura. Igual aquí tenemos las dos isocoras, las isotermas, la isobara, y ahí mismo corre el proceso. Aquí podemos ver que otra vez, nada más que las pendientes están al contrario, ¿verdad?
si viéramos temperatura-presión, podríamos ver cómo aumenta la temperatura. Bueno, cómo aumenta el volumen, pero aquí lo vemos a la inversa. Esta es presión, entropía. Las dos isocoras, el aumento de volumen, la isobara. Estas son las isentropas, ¿verdad? Isotermas. Entonces vemos que hay una expansión y aumenta el desorden. Temperatura, entalpía. Como vemos que en un proceso isobárico la temperatura, más bien el calor, está dado por el delta H. Vemos que la temperatura aumenta conforme aumenta la entalpía. Entonces aquí tenemos lo mismo, por eso se ve la línea encimada. Entonces aquí tenemos igual la isocora y entonces se está expandiendo mientras la entalpía aumenta y la temperatura también. Tenemos entalpía volumen. Tenemos la isobara y ahí mismo corre el proceso, una expansión de 1 a 2, vemos las isocoras. El volumen se aprecia que está expandiéndose. Y aquí están las entalpías. La entalpía 1 está con la temperatura y con el volumen 1 y el volumen 2 está con entalpía 2. Entonces vemos que la entalpía aumenta conforme aumenta el volumen. Y entropía volumen. Tenemos la isobara y el proceso de 1 a 2 en las isocoras que aumenta el volumen, y estas son las isotermas. Y como vemos, se expande, y como sabemos que en las expansiones el sistema se desordena, por eso el delta S es positivo. ¿En serio?